y habíamos anticipado que íbamos a hablar del libro de Florencia Aymar, Las libertades que nos faltan. Lo tengo aquí en mi mano. Es un libro que se ha presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires y que ha generado gran curiosidad, sobre todo tratándose de un libro que está enmarcado, Florencia, en los 100 años de la reforma universitaria de nuestra Casa de Trejo. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme a difundir esta idea que surge en mis años universitarios también y que, bueno, que tiene como finalidad que los jóvenes, nuestros jóvenes, aprendan a leer historia de una manera diferente y que lean historia de Córdoba, que también es una parte de la historia, no sé si diría olvidada, pero sí una parte de la historia que al tenerla tan al alcance de la mano, por ahí se nos pasa por alto. Es cierto, ni siquiera en las escuelas ni en las facultades por ahí se le da la importancia de la historia de Córdoba como el resto de la historia. En este caso, las libertades que nos faltan es una de las frases de la reforma y tiene que ver también con una historia de amor que se entrelaza entre los sucesos de los jóvenes revolucionarios del 18. Así es la historia entre Elizabeth y Eugenio, una abogada, una aspirante abogada y un médico que, bueno, se enamoran en esta Córdoba revuelta universitaria. Y la verdad es que yo adelanto históricamente a la primera mujer abogada, porque la primera mujer abogada en la provincia es del año 26, y la adelanto para dar un montón de debates que está bueno dar en torno a la reforma y a la participación de mujeres en la reforma, y también a la participación, el acceso de mujeres a los ámbitos universitarios, a espacios de poder, su inserción en los ámbitos laborales. Porque hasta entonces era prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Imagínate, Hernán, que para ese entonces la mujer era considerada casi un sujeto, no un sujeto de derecho, si bien un sujeto de derecho, pero sujeto a la potestad, o del padre en un principio, o del marido luego. Solamente se podía ir de su casa cuando cumplía los 25 años y para casarse o para entrar a un convento. Imagínate. Han pasado 100 años, parece que pasaron 500, pero pasaron 100 solo nada más. La perspectiva como para aquellas que tenían alguna aspiración de entrar a la universidad, ¿no? Que era tan cerrada, que era tan excluyente y un contexto duro para que se produzca ahí una historia tierna como la que proyectás acá. Así es. Y bueno, ahí te relato también las idas y venidas de este proceso, ¿no? Que no fue lineal, sino que también hay retrocesos y hay momentos en la que la juventud de Córdoba se sintió más fortalecida, más organizada, aprende a organizarse en federaciones, recibe el apoyo de políticos, recibe el apoyo de la élite y también recibe el apoyo de los obreros, ¿no? Un lazo que después va a quedar en la historia. Claro, bueno, y en esta investigación, porque has tenido que hacer un viaje fantástico, para poder hacer un libro es un viaje siempre, ¿qué cosas te han sorprendido de lo que pudiste investigar al bucear en toda la documentación, al hablar con los historiadores, encontrar fotografías? Me imagino que todas estas cosas se te habrán cruzado en el camino y has dicho, de aquí tiene que salir algo bueno. Bueno, la verdad es que toda la historia, a mí me gusta mucho escribir. Yo en un primer momento empecé escribiendo cuentos y poesías. Sí. Y a mí lo que me sorprende es la facilidad que tenían los jóvenes reformistas para expresar sus ideas y para expresar sus ideas al mundo. Con un tinte poético, si así se quiere. Yo al final de mi edición con tinta libre incluimos el Manifiesto Liminal porque la verdad es que es una pieza poética, además de una pieza histórica. Entonces creo que me llamó la atención el tema y me gustó trabajar este tema de una manera literaria, en una ficción, por el tinte poético que tienen los escritos y lo que nos han legado los jóvenes reformistas del 18. Eso por una parte, sin ningún lugar a dudas. Y después también la unión con las élites de la época y con los intelectuales de la época, en lo que se denominó la Asociación Córdoba Libre, que provocó la visita a Córdoba de gente muy allegada al poder, como el propio Alfredo Palacios y entre otros, ¿no? Bueno, y una Córdoba que era también bien distinta a la Córdoba actual. Estamos hablando de que, por ejemplo, la Iglesia tiene otra posición. Estábamos hablando de que los conservadores, las logias, los conservadores, elecciones que después vendrían a resolverse a los tiros. Sí. Estaba bastante caldeada la situación en una época donde se estaba dando paralelamente la Primera Guerra Mundial. Exacto. Bueno, y en esto también juego, porque mi personaje principal, Elizabeth, es descendiente de ingleses, entonces también en esto juega lo internacional, muy, muy fuerte y muy presente ahí. Y bueno, creo que la historia resume un poco cómo estaba viviendo no solamente la sociedad cordobesa, sino a nivel nacional y a nivel internacional también. Claro, bueno, y aquí entonces los personajes se van entrelazando, son personajes, me decís que te voy a hacer que cuente todo el libro y me va a matar, no me cuentes todo el libro,
Pero no, bueno, léanlo. Pero quiero saber, queremos saber más sobre el tema de la investigación y cómo fuiste imaginando los personajes que van apareciendo en el libro, ¿no? Porque yo, no sé... Tuve que primero imaginarme cómo era la Córdoba. Claro, me supongo que uno está pensando en cómo sería caminar las calles de Córdoba, cómo adentrarse en la universidad con esa característica, ¿no? Tuve que primero imaginarme cómo era Córdoba, estas clases sociales como muy divididas, muy estandarizadas, que estaba la élite, que podía acceder a los colegios que daban acceso, a los colegios nacionales que daban acceso a la universidad, y la gente más humilde que ni siquiera sabía leer y escribir, o sea, había un índice de analfabetismo enorme en la Argentina. Entonces, primero darme una idea, una noción de cómo era la Córdoba de ese entonces, con ciertos clubes de élite, lo que es hoy el Parque Sarmiento, con el Club Crisol, ahí donde se juntaban las grandes élites cordobesas, y bueno, empezar a buscar, y esta idea de la religión católica muy presente y muy impregnada con sus iglesias en cada esquina y con su influencia directa en la universidad. Para darte una idea, en ese momento en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho existía una materia que se llamaba, como decirte hoy, Derecho Civil 1, Deberes de los Siervos, para darte una idea. Y claro, muy distinto. Y después de la reforma justamente las cátedras se abrieron, se hizo un cogobierno, sí. Se ha aplicado una transformación fuertísima que se imitó en muchos lugares de Latinoamérica. Incluso esto ha sido citado después por los jóvenes del Mayo francés. Exacto, así es. Las ideas de los jóvenes se retoman y yo creo que por esto que te decía al principio, por la capacidad no solo de hacer de los jóvenes reformistas del 18, sino también de poner en palabras lo que iban haciendo y de poder reflexionar, porque eran en su mayoría universitarios, entonces tenían la capacidad de poner en palabras todos aquellos logros y todas aquellas cosas que iban consiguiendo. Claro, habiendo captado este espíritu, todo eso está plasmado en este gran libro. Entonces, las libertades que nos faltan, Florencia Aymar, en el corazón de la reforma de Córdoba. Lo voy a estar presentando el 30 de mayo en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Sala Vélez Sarsfield a las 19 horas. En la Sala Vélez Sarsfield a las 19 horas, el próximo 30, allí estaremos todos. Florencia, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo y por la gran investigación justamente en el centenario de la reforma universitaria. Muchas gracias. Gracias a ti también por desplegar tu arte con este gran libro.